no ha podido venir, como podéis comprobar, pero os mando un saludo muy grande a todos. Esta sesión la vamos a dedicar al cine documental, con 2 obras sobre artistas de Huesca y Teruel, retratados por organizadores también aragoneses. ¿Qué Beulas? Bueno, pues Beulas es un señor que aterriza en Aragón en el año 21 y ya se queda allí a vivir. Es un pintor que es calificado como el mejor paisajista vivo de España en este momento y sin embargo en Huesca hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. Entonces yo creo que era un tributo que le debíamos a él, ya que gracias a él tenemos una colección de arte moderno en Huesca. Culpable de esta historia la tiene Amalia, que está a mi izquierda. Bueno, pues ella me propone la idea de hacer un documental sobre Beulas, a quien yo no conocía en absoluto, ¿no? Y entonces nos gustó, bueno, a mí me enganchó un poco la idea, me contagió de ese entusiasmo y al final, bueno, nos embarcamos en el proyecto de hacer un documental sobre él. A José, porque fue un hombre que se dedicó a poner los paisajes de Monegros y los paisajes del Somontano en el mapa, igual que pudo hacer Julia Mazares con la Añelle en la lluvia marina. Parte un poco de buscar un poco los paisajes natales de José, la parte biográfica sobre todo, y también las entrevistas de personas que han trabajado con él, que conocen muy bien su obra. Beulas tiene una mirada especial, tiene un estilo especial que aunque no conozcas su obra, nada más ver sus cuadros reconoces que es un Beulas. Él se dedicó a pintar los Monegros, que es un paisaje que pasa desapercibido a la mayoría de la gente. Tiene una evolución hacia una síntesis que es muy personal, que no se va a encontrar en otro pintor. Es un honor poder estar aquí, ¿no? Y presentar un trabajo sobre alguien que no es aragonés, yo tampoco lo soy, pero de alguna manera pues son miradas externas, digamos, que a veces las miradas externas tienen un punto de vista menos mediatizado que las miradas internas, ¿no? Entonces simplemente ha sido pues eso, recoger un poco la obra de José Beulas y llevarla al cine, por así decirlo.